15, el verso 11. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, verso 11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátelo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así empezaron a hacer la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que por favor entrara. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Amén. Amén. Quiero repetirle la buena noticia. Estamos de aniversario. Aleluya. Amén. Pudiste aplaudir. Estamos celebrando de que Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Amén. La iglesia de nosotros, empezando, tuvo que atravesar una pandemia y hoy estamos acá. Eso nos habla de que la mano del Señor ha estado con nosotros. Así es. De que la mano con Dios ha sido favorable para nosotros y seguimos creciendo, seguimos avanzando. Amén. Amén. Debe inscribirse para la reunión de todos los domingos, pero también debe suscribirse para el 22 de noviembre, que lo vamos a hacer presencial acá en este lugar. Ya la pastora está encargada de la decoración, todo está preparado, los invitados van a estar online de otros países, no pueden estar acá, van a estar online, así que usted se debe conectar desde el jueves, viernes, sábado online
para escuchar a los profetas de allá y el domingo estar acá. Debe inscribirse, quedan muy poquitos cupos. Amén. Entonces hágalo, aproveche como un hijo de la casa. Bueno, yo quiero hablarle hoy de un tema muy bonito, muy especial. Quiero hablarle de lo que acabo de mencionarles. Dice la palabra que cierto hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos tenemos hijos acá? El que no los tiene un día los va a tener. Los hijos juegan un papel fundamental en una familia, en una casa. Pero a mí me sorprende algo, porque la Biblia que acabamos de leer en el versículo primero, leímos el versículo 2, en el primer versículo encontramos el contexto de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Que Jesús estaba haciendo milagros, estaba predicando la palabra, pero llegaron los fariseos, diga conmigo, los religiosos. Diga conmigo, religiosos. Aquellos sabios que creen que se la saben todo, que creen porque tienen un título más de teología, entonces tienen derecho a decidir quién entra y quién sale del reino de Dios, o quién clasifica o quién no clasifica. Entonces Jesús predicando la palabra, Jesús acababa siempre de predicar y se iba a comer. ¿Y se iba a comer con quiénes? Con los pecadores, hagámoslo así, con los pecadores, con los publicanos, con los recolectores de impuestos y con cuanto malo supuestamente encontraba en el camino y que le recibía la palabra, él decía, vamos a almorzar, vamos a comer. Entonces los fariseos, diga conmigo, religiosos, querían buscar una manera de hacer tropezar el ministerio de Jesús. Entonces empezaron entre ellos a murmurar con el pueblo para contaminar al pueblo. Siempre hay alguien que quiere contaminar a la gente, siempre. Y como tienen el título de fariseos, de líderes religiosos, entonces se acercaban a la gente y le decían, ese Jesús que comiendo con los pecadores, con los publicanos, con los rechazados, ¿será que sí es hijo de Dios? ¿Será que lo que dice es verdad? ¿Será que le creemos? Porque mírelo, está allá en la casa de ese pecador. Entonces Jesús nunca escuchó eso, pero Jesús, como se movía en la dimensión profética, en la dimensión del don de ciencia, él sabía lo que estaban hablando. Entonces Jesús no entraba en contienda, Jesús entraba en la palabra, en el universo de la palabra. Entonces Jesús se paraba ante la gente que la estaban contaminando y le decía, vengan acá, les quiero contar unas parábolas. Y empezó a hablar de parábolas. Y todas las parábolas eran para contrarrestar la doctrina de los fariseos, la doctrina de los religiosos, que excluía a la gente pecadora, a la gente publicana y a los recobradores de impuestos. Jesús quería romper el status quo que encontró en ese momento entre su pueblo. Amén. Entonces, dentro de todo lo que habla, Jesús llega a este tema, al tema de decir, había un hombre que tenía 2 hijos. ¿Por qué Jesús habla de los 2 hijos? Porque para el reino de Dios es muy importante la relación entre unos padres y unos hijos. Diga conmigo, familia. Para Jesús lo más importante era el tema familiar, porque en la familia es donde nace y se concibe el nuevo pacto. El nuevo pacto no se concibe en una función de una nación como en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento estaba concebido y desarrollado en base a una nación, a un país, sino que ahora el reino es concebido y fundado ¿en dónde? En base a una familia. Entiéndame esto, hasta ahora lo estoy introduciendo en el tema, muy fácil para que usted lo entienda. En el antiguo pacto, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, profetas, todo fue concebido en base a una nación, Israel, 3-4 millones de personas, lo macro, la masa, la multitud. Pero en el Nuevo Testamento Dios recoge su plan, su proyecto de reino, de gobierno, y lo establece en algo que se llama familia. Por eso Él comienza diciendo, había un hombre, un padre, que tenía 2 hijos. ¿Tenía cuántos? 2 hijos. Pero estos 2 hijos eran muy diferentes el uno del otro. El uno tenía unas características, un pensamiento, el otro tenía otro. Y de eso se valió Jesús
para establecer un principio de reino para las personas que estaban ese día con él allí. Y yo quiero que hoy aprendamos algo para nuestras vidas. ¿Quién está enfermo aquí de alguna enfermedad? ¿Tú estás sano? ¿Quién está enfermo acá? Mire lo que Jesús está diciendo. Había un hombre que tenía. ¿Tenía o no tenía? Tenía. Había un hombre que tenía, punto. 2 hijos. Por eso yo le pregunto, ¿quién está enfermo acá? Si usted me dice, yo, entonces está declarando que tienes algo dentro de ti. Y eso es lo que vives. Un hombre tenía 2 hijos. Y los 2 hijos tenían unas características especiales. Diría, tú estás sana. Amén. No porque lo digo yo, porque eso no vale. Porque lo dice la palabra, la Biblia, que por la llaga de Cristo tú has sido sanado de la enfermedad. Que podemos sentir cosas, gripa, cosas así, pero pasando el tiempo se soluciona y podrás estar muy bien. Amén. Entonces dice que cierto día el hijo menor, el muchacho de apenas 21 años, se enchuquizó el chino. Chino dijo, soy mayor de edad, me cansé de estar en esta casa. Yo como que puedo volar ya, yo como que tengo buenas alas, yo quiero irme, papá. Papá, hágame un favor, deme la herencia. Quiero que me entregue lo que es mío. ¿Qué hizo el papá? ¿Peleó? ¿Discutió? No, absolutamente nada. Dice que el papá cogió y le repartió ¿a quiénes? A los 2. ¿Quiénes pidió la herencia? ¿El menor o el mayor? Escuchen, aquí hay un término legal. Porque aunque fue el menor quien pidió la herencia, el padre, para repartirla, tenía que entregarle al menor, pero al mayor también. O si no, no podría haber herencia. Si él no le entrega al hermano mayor también, al menor tampoco le puede entregar. Entonces la Biblia dice que Dios subió a las alturas y llevó cautiva la cautividad y repartió a los hombres dones y talentos. A cada cual de ustedes Dios los ha bendecido por igual con talentos y con dones específicos. No importa tu título, tienes un don. No importa la experiencia en Dios, tienes un don. No importa los años que lleves en Dios, Dios en legalidad te entregó una herencia, dones y talentos, tanto al uno como al otro. ¿Ok? Entonces dice la palabra que el Padre repartió sus bienes entre los 2. Bienes es la parte material que una casa tiene, pero bienes es diferente a riquezas. La Biblia en ninguna versión de las que hay dice que el Padre le repartió las riquezas a sus hijos. No, dice que les entregó bienes tanto al uno como al otro. Los bienes representan lo tangible, lo material, el dinero. Le entregó a uno una finca, otra finca, un carro, otro carro, $100,000, $100,000. Les entregó todo eso, pero no les entregó riquezas. Usted debe aprender y tener eso muy en cuenta para lo que yo les voy a hablar ahorita. Hay un propósito que Dios tiene contigo, y ese propósito es entregarte una herencia, es entregarte 2 cosas, entregarte bienes. ¿Qué son bienes? Casa, carro, dinero en efectivo, una finca, todo eso, tu ropa, tu vehículo, todo eso Dios te lo va a heredar, te lo va a entregar. Pero note que el Padre no le entregó las riquezas a sus hijos, porque las riquezas no se ven.
La riqueza se corta. Por eso hay gente con muchos bienes, pero con muy pocas riquezas. El padre no le podía entregar sus riquezas, porque las riquezas estaban contenidas en él. Con las riquezas que el padre tenía, fue que él durante muchos años creó bienes en abundancia para luego heredárselo a sus hijos. Pregunta: ¿qué es lo que la iglesia hoy pide? ¿Detrás de qué va la iglesia hoy? La iglesia hoy va detrás de los bienes, pero no va detrás de las riquezas. ¿Cuánto alabamos a Dios? Amén. El padre, con las riquezas que tenía dentro, durante 40 años creó bienes, y no poquitos, muchos, para luego heredárselos a sus hijos. Yo quiero que usted haga una separación entre lo que son bienes y lo que son riquezas. La Biblia dice: procura no hacer muchos bienes en la tierra, sino riquezas en el cielo, donde el óxido, el hollín, no corroen, porque son eternos. El amor es eterno. El poder perdonar es eterno. El poder conocer de Dios es eterno. El poder tener al Espíritu Santo contigo es eterno. Los bienes son pasajeros. Los bienes hoy los tienes, mañana por un golpe del destino, pasado mañana por el COVID-21 vendrá y tus bienes corren el riesgo de desaparecer. Por tu mala gerencia y por tu mala administración o mayordomía, los bienes que persigues con tanto ahínco, que tanto problema te dan, que no te impiden creer en un Dios sobrenatural, mañana por golpe, mañana por situación económica, ya no estarán en tu mano. Mañana los gastarás en un recibo, mañana los gastarás en el pago de algo, y al siguiente día tus bienes no estarán en el bolsillo, pero entonces estarás escaso de bienes y escaso de riquezas. ¿Qué pasó con el hijo menor? El hijo menor cogió todo el dinero y se fue para un país extranjero. Y allá el hombre empezó a vivir bien, a pasarla muy bien. Empezó a pasarla rico. Empezó con sus amigos que había conseguido a gastarse todo el dinero, los bienes que su papá le había entregado. Pero un día se encontró con que el dinero se le había terminado. Y todos los que él les había dado de comer, se lo dejaron solo. Lo abandonaron a él. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y allí empezó a buscar trabajo en donde emplearse. Casi no le dan trabajo. Y por fin un hombre de aquella región le dio trabajo como cuidador de cerdos. ¿Cuál era el trabajo? Cuidar cerdos. ¿Qué hacía en la casa? Eso la Biblia no lo narra. Por cultura judía, por cultura hebrea de los tiempos de los patriarcas, los hijos de la casa se dedicaban a la administración de los recursos de su papá. ¿Qué hacía este joven? El joven estaba dedicado a direccionar los recursos y los bienes que tenía su papá. Eran altos gerentes, tenían alta gerencia. Este muchacho nunca había sabido qué era cuidar a unos cerdos. Que yo estuve leyendo anoche, y cuidar unos cerdos no es nada fácil. No es nada fácil. Primero, por los asuntos de salubridad para el ser humano. El que los cuida se expone a las múltiples bacterias que tienen los cerdos y pueden terminar contaminados con fiebres altas, y si no se cuidan pueden morir. Entonces este joven empezó a entrar en una etapa del quebrantamiento. ¿Empezó a entrar en una qué? En una etapa del quebrantamiento. El papá sabía que aunque le daba los bienes a su hijo, él conocía que su hijo no tenía riqueza todavía. Y le entregó sus bienes. El papá sabía que el hijo tenía que salir. El papá sabía que el hijo se iba a gastar todo, pero el papá sabía algo, que en el proceso de quebrantamiento en el país extranjero, su hijo se iba a volver igual que él.
su hijo iba a aprender a tener riquezas. El quebrantamiento viene para darnos riquezas, aunque a veces no nos da bienes. Cuando el muchacho estaba comiendo allá, cuando estaba limpiando, cuando estaba lavando las porquerizas, cuando pasaba por fiebre, cuando sentía los malos olores, cuando no le daban comida, porque dice que a los que cuidaban cerdos solamente le daban 2 comidas en el día, el desayuno y en la noche. Cuando él estaba ya en el proceso de su quebrantamiento, empezó a entender que él lo único que había recibido de su papá era dinero, pero no había recibido la capacidad de crear dinero, de crear riquezas. Cuando él estaba cuidando los cerdos, fue cuando empezó a reconocer el tipo de padre que tenía en la casa. Yo me imagino que cuando él lavaba las porquerizas, decía: Dios mío, ahora comprendo cuánto le costó a mi papá el dinerito que me gasté. ¿Cuánto le costó a mi mamá darme la vida que tengo? Tú sabes qué es ser papá y tú valoras a tu papá cuando te conviertes en papá. No, cuando uno es hijo, el papá es hermano. Ese no me da. A ese sí por cuanto. Juzgamos, señalamos a nuestro padre biológico. Pero cuando tienes tus hijos y te casas y empiezas como el chico joven a ser quebrantado en las porquerizas, a pasar las buenas y las maduras, las verdes y las maduras, allí tú empiezas a levantar tu vista y empiezas a decir: ahora comprendo a mi papá. No es nada fácil. No es nada fácil. Allí comienzas tú a ganar la riqueza. ¿De qué? Del ser agradecido. Comienzas a ganar la riqueza de la administración. El chino no la tenía, por eso se gastó todo. Cuando tú te vuelves papá, tienes que volverte un experto administrador. ¿Cómo un papá se estira la platica que llega en la casa? ¿Cómo la estira para que alcance hasta lo último? Y el joven, el hijo joven, el soltero, coge la misma plata del papá y en 3 días se la gasta. Y el joven dice: pero mi papá, ¿cómo hace si ganamos lo mismo? Señores, todo hijo necesita entrar a un proceso de quebrantamiento. Porque en el quebrantamiento del alma, en el quebrantamiento del ser, es donde Dios encuentra la oportunidad de darte riquezas. ¿Qué es lo que Dios quiere darte? Riquezas. Quitémonos el tema de los bienes por un momento, porque es que los bienes son el resultado de la riqueza. ¿Por qué el papá de estos 2 muchachos tenía tantos bienes? Porque era millonario. ¿Por qué tenía tantos bienes? Porque la riqueza le atrajo bienes. Hoy llegamos a Dios, nos persignamos, nos echamos unas cuantas oraciones y queremos que nos suelten los bienes. Está equivocado. Dios, a través de Cristo, viene a introducirte al mundo de las riquezas. Es más, el apóstol Pablo habla de que Cristo tiene riquezas inescrutables. Muchas son las riquezas inescrutables de Cristo. Cuando Pablo habla de riquezas, no está hablando de bienes que puedes tocar, sino de bienes que quieren depositarse en ti. Un potencial emergente, un potencial dentro de ti que te hace rico por encima de las circunstancias que están. En medio de la prueba, de la dificultad, tú no necesitas 100 millones de pesos. Tú lo que necesitas es una riqueza mental, una riqueza administrativa, una riqueza de planeación para poder vencer la crisis donde estás. Las riquezas inescrutables de Cristo. La palabra inescrutable significa una mina. Diga conmigo, mina. La inescrutable significa una mina de diamantes, de esmeraldas, de oro. Inescrutables quiere decir que nadie ha entrado a esa mina. Que todos saben que allá hay una
una mina repleta de oro, pero es inescrutable. Nadie ha ido a entrar allá jamás, a dar un Picasso jamás. El apóstol Pablo dice, Cristo Jesús, el verbo hecho carne, es una riqueza inescrutable. Que aquel que la penetra, que aquel que la rompe, aquel que intima con esa riqueza, le viene la riqueza inescrutable de Cristo. Y cuando tú descubres la riqueza inescrutable de Cristo, cuando vas y escarbas, cuando se te rompen las manos, cuando te aparece un callo en las manos, cuando te cansas y cuando vas y rompes y obtienes esa riqueza automáticamente te cambia la vida. ¿Qué es lo que hace la riqueza? ¿Por qué te cambia la riqueza inescrutable de una mina de oro? ¿Por qué te cambia la vida? Porque rompes, extraes el gramo del oro, y mientras tú tengas oro ahí y no hagas algo con esa riqueza, no pueden venir los bienes. Pero como ya tienes la riqueza de Cristo, ya la tienes, esa riqueza se va y se convierte y la cambias. Y te dan el precio justo por los gramos, por las pepas de oro, te dan en dólares o en pesos. Y con esos pesos tú vas y adquieres tu casa quinta. Con esos pesos vas y adquieres la nave, el carro, la camioneta que quieres. Pagas el estudio de la mejor universidad para tus hijos, vistes a tus hijos, les das de comer a tus hijos. Pero ¿de dónde proviene? De la riqueza que hay dentro de ti. El hijo menor tuvo que ser quebrantado para obtener la riqueza. El chico era un muchacho terco, era un muchacho obstinado, era un muchacho rebelde, un poquitín orgullosín. Un poquitín orgullosín. Pero cuando fue quebrantado, y dice que anhelaba comerse esa comida horrible, pero cuando iba a coger una algarroba, le pegaban la mano, oiga, señor, no lo coma, o se los contamos. En ese momento él aprendió la riqueza. ¿Sabe por qué la riqueza? Porque dijo, tengo que volver en sí. Tengo que volver en sí. Y la palabra tengo que volver en sí es tengo que volver al nivel de mi inteligencia. Ah, el tipo era bonito. Cuando él dice tengo que volver en sí, significa que el tipo, desde que pidió la herencia hasta que se la gastó, el tipo no tenía la habilidad del ser humano de la inteligencia. Era un tipo cerrado, trancado, bruto. Solo cuando fue quebrantado volvió en sí, volvió a su estado de razón, de inteligencia, de lógica. Y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí, si en la casa de mi papá los jornaleros, los empleados comen mejor que yo, visten mejor que yo, tienen mejor escuela que yo. Y dice, me levantaré. Inteligencia. No me puedo quedar en el mismo sitio. No me puedo quedar en el sitio de mi fracaso. No me puedo quedar en el sitio de mi proceso toda la vida. No me puedo quedar en el valle profundo toda la vida. No me puedo quedar en la noche oscura toda la vida. ¿Y dónde estás tú? En el desierto de Dios. ¿Y cuánto llevas en el desierto? 5 años. Estás jodido, papá. Tú tienes que salirte de tu lugar de proceso. Hay un día donde se termina. Ese día lo determinas tú cuando vuelve la inteligencia a tu mente. Cuando dices tengo que ir, tengo que levantarme. En donde Dios está lo mejor. En una casa tengo las mejores cosas. Con Dios tengo lo mejor. No puedo seguir acá. Amén. Amén. Entonces usted le da un aplauso al Señor. Y dice la palabra, para no detenerme ahí, que el muchacho se fue y dijo, me voy con mi papá y le voy a decir que me perdone y que me haga un empleado suyo y ya, y soluciona el problema. Bien, muy bien. Pero ahora hay un escenario que a mí me encanta, el escenario de la paternidad. Porque dice que el padre, en la Biblia extendida, dice que el padre, Dios mío, es increíble. Todos los días, como era una finca,
finca, una hacienda, salía al camino principal de la hacienda, donde daba el ingreso. Y todos los días se paraba a mirar cuándo su hijo iba a regresar. Pregunta, ¿y él por qué todos los días se paraba a mirar cuándo su hijo regresaría? Porque él sabía que los bienes se le iban a acabar a su hijo. Y sabía que su hijo iba a volver a su casa, pero no iba a volver con bienes, iba a volver con riquezas también. Yo te quiero decir algo a ti. Dios, tu papá, tiene riquezas, pero Él necesita que usted tenga riquezas también. Cuando usted logra, por el proceso de la vida, por el proceso de Dios, tener riquezas también, entonces Dios dice: aquí hay uno similar a mí. Cuando Lida tiene riquezas, entonces Dios dice: Lida es similar a mí, con riquezas. Entonces aquí se suelta todo un cuadro paternal, porque llegó el muchacho, el papá se alegró y lo recogió, lo abrazó, le dio pico, besos, hizo una fiesta, todo eso, lo que ustedes acaban de leer. El hijo llega con su actitud: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y el papá: venga, vamos a hacer esto. Qué bueno es Dios, que a pesar de que le amaba tanto, me dice: pero cállate y hagamos una fiesta. Carmen, qué bueno es Dios con tu pastor, que a pesar de que le amaron tanto, o que tanta gente dice tantas cosas, el padre me dice: pero vamos a hacer una fiesta. Pero hay cosas importantes que quiero hablar de ese padre, de ellos, que tienen mucho que ver con el papá suyo, el papá del cielo, y que tiene que ver mucho con esta cobertura de la iglesia, porque en esta casa nosotros ofrecemos una paternidad, no ofrecemos una religión. Mire, dice que cuando llega el papá, hágase. ¿Qué hace el papá? Haga así, porque usted un día, cuando venga de tu proceso, va a recordar esto. El papá lo abraza. ¿Qué significa? Ahí está un poquito de oro. ¿Qué significa el abrazo? El abrazo significa en esta lectura acuerdo de paz. Ay, sentimientos, no. Abrazo significa acuerdo de paz. Acuérdate que el joven llegó llorando. Acuérdate que el hijo llegó sintiendo una porquería, un pecador, alguien que había hecho algo malo. Pero el padre lo abraza y le dice: paz. Entras al acuerdo de paz. Entras a la dimensión de la paz conmigo. ¿Cómo andas tú de paz con Dios? Tú necesitas correr donde el Padre para que te abrace y te diga: hay paz. Estás en paz conmigo, hijo. Por eso él ni le puso cuidado a su lastimería de que era pecador. Es lo primero que le dice: estás en paz conmigo. Y si estás en paz conmigo, ¿qué importan los demás? ¿Qué interesa que los demás te hagan la guerra? Estás en paz conmigo. Amén. Segundo, dice que luego que lo abraza, dice que lo besa. ¿Lo qué? Lo besa. Lo besa. Pero no le dio el oscuro santo. En la época patriarcal, el beso no era en la frente, no era en la mano. No, el beso era en la boca. Lo cogió, le dio un beso en la boca al hijo. Ay, ¿cómo así, pastor?
El hombre dándole un beso, sí, no sean para cosas mentales. Ni tampoco para que se van a pegar, ay, que sí es permitido, no, señores. Eso es una relación que hay allí. Y significa el beso en la boca, en la época patriarcal, en la cultura bíblica, significa dos cosas: aceptación y afinidad. Cuando usted se da besos con su pareja, usted hace lo mismo. Está entrando a una dimensión de aceptación. Yo te acepto como mi pareja, pero también tienes afinidad, porque te unes con un beso. Afinidad. No somos diferentes. No estás tú por allá ni por acá. Somos afines. En sueños, en proyectos, en amor. Entonces el padre, ¿qué hace? Le da un beso. Te acepto. Y crea una afinidad con el hijo. Qué bonito. Porque si usted observa todo esto, es lo que Dios, tu papá, ha hecho contigo todos los días. Y lo que quiere hacer contigo todos los días. Esto que estamos viendo, el abrazo, el beso, es lo mismo que hacen tus mentores aquí en la iglesia. Todos los días. Con un devocional te metemos a un día de paz. Todos los días con un mensaje, con una llamada, te damos un beso. Te damos aceptación en esta familia espiritual. Y te decimos, eres afín con nuestros planes. Eres afín con lo que nosotros queremos para ti. El problema es que hay gente que no se deja besar de sus padres. ¿Saben por qué? Porque no quieren ser afines con los planes que ella y yo tenemos para contigo. Planes que antes bajaron del cielo y se nos permitió verlos. Luego nosotros vamos y queremos besarte, afinarte, decirte: ven, alíñate con lo que Dios quiere hacer contigo, con el plan que hay para tu vida. Pero la gente no quiere recibir un beso. La gente no quiere recibir un abrazo. A veces la gente quiere más recibir un golpe, una patada. Dice también que el papá dijo: tráigame la mejor ropa y vístame a este muchacho. Ropa significa cobertura. Mucha gente quiere estar en Dios, pero con la ropa equivocada. ¿Cómo venía el muchacho? Sudado. ¿Cómo? Sucio. ¿De dónde venía el muchacho? Pues de esa vaina de cuidar allá. Entonces que allá ponía traje de seda, venía cochino. Ay, se pudo haber bañado y puesto el traje. Si el man estaba más pobre que no tenía ni pompán. El tipo llegó allá cochino, sucio, maloliente, horrible. Hágame como un jornalero, quíteme la ropa. Siempre Dios quiere cambiar tu vestido. El problema es cuando queremos andar con Dios con el ropaje antiguo. Así es. Con ese ropaje sucio. Y Dios dice: quítate la ropa. Aquí hay una ropa nueva esperando por ti. Quítate ese vestido maloliente. Es que la ropa habla. Hay un dicho muy colombiano que dice que el pasajero se conoce por la maleta. Yo diría, el creyente se conoce por su ropa. La ropa habla de ti. Amén. Si tú ves a alguien en la calle con la ropa cochina, con un mal olor, pésimo olor, ya la ropa está hablando de la persona. Así es. Ahora no es que estamos juzgando a la gente por su forma de vestir. Es un ejemplo. Santo Dios. Tú ves a la persona y dices: no hay necesidad que me hable. Ya sé en qué trabaja, mecánico. Ya sé en qué trabajas, en construcción. Ya sé en qué trabajas, en un almacén. Ya sé qué haces, perfumes. ¿Por qué? Por la ropa. El médico con bata, el ingeniero con su casco. Todo eso, la ropa habla.
Por eso cuando vienes a Dios, Dios te dice, hey, quítate la ropa y deja que mis ángeles te pongan una ropa nueva. Deja tu pasado. Deja esa ropa sucia del ayer. Porque en la ropa está reflejado mi pecado de antier, de ayer a mediodía. Y hoy Dios me dice, quítate la ropa. Tengo una nueva ropa para ti. El problema es que nos acomodamos al ropaje. Y el ropaje es nuestra cobertura. Y lo que nos cubre es lo que en última nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces le cambiaron que el traje, le pusieron una nueva ropa bonita, una cobertura, lo vistieron nuevamente. La Biblia dice por legalidad que usted tiene dos vestiduras. Usted no tiene una vestidura, tiene dos en Cristo. Entiéndame, esto no es material. La Biblia dice que usted tiene la vestidura. Usted tiene la vestidura de un sacerdote. Y usted tiene la vestidura de un rey. ¡Qué hermoso! ¿Cómo así? Pastor, yo no sabía eso, ¿sí? Cristo ganó para usted, sin usted pagar un peso, ganó una dimensión, una vestidura de sacerdote. O sea que usted tiene el poder para oficiar como libertador espiritual de su casa. Amén. Usted puede hacer cosas sobrenaturales por su casa, pero lo que pasa es que no te pones el traje que tienes que ponerte. Así es. La parte de la vestidura sacerdotal representa todo el poder espiritual del reino de Dios sobre tu vida. Jesús caminaba en esa dimensión de sacerdocio. Por eso paraba las aguas, multiplicaba los peces, multiplicaba los panes, sanaba a los paralíticos. Todo lo hacía porque tenía la ropa sacerdotal. Pero Jesús también tenía la otra. Y la otra también la tenemos nosotros. La dimensión del rey. Recuerde que Jesús es rey sobre reyes. En esa dimensión usted también necesita moverse. Gobernar, tener, multiplicar, conquistar. El problema es que no te pone la vestidura. ¿Seguimos? Le dice, póngame un anillo en su dedo. Qué bello esto. El anillo tenía las iniciales de la familia. No era cualquier anillito allí, bobito. No. El anillo en ese entonces tenía el escudo de armas de la familia o las iniciales de la familia o del clan al cual usted pertenecía. Aleluya. ¡Qué bello! Mira esto. Eso significa identidad y reconocimiento. Llegó el hijo vaciado, llegó el hijo vuelto nada, póngale un anillo, automáticamente le dio identidad. Identidad, él es de esta casa. Él no es de las algarrobas, él no es de la porqueriza de allá. Él es de esta casa. Él pertenece a esta familia. Me lo tratan como tal. Reconocimiento, identidad. Así es. Él llegó sin nada, era un X, era un don nadie. Cuando usted llega aquí, Dios te coloca un anillo y tiene las iniciales. Y las iniciales dice Reino de Dios. Amén. Así es, amén. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vas a una guerra espiritual con demonios, con brujos, con hechiceros, tú empiezas a hablar, a orar y empiezas a mostrar tu anillo. Demonios, mírenme acá, mírenme el dedito. Y los demonios, ¿qué hacen? Ay, no, es que Patricia es de allá del reino de la luz. Permiso, Monchito, hasta luego. Salen corriendo. Es que Carmen pertenece a un ministerio profético en la tierra. En él, qué pena. Ahorita nos vemos, señora Carmen. Yo, Armando, no, tal vez, chao, nos vemos.
vale. Sí, señor. Anoche eran como las 8:50. Yo estaba en mi sala. Y oré por toda la iglesia. Abrí el chat de la iglesia y nombre por nombre empecé a hablar. Y ya me iba a dormir y estaba cansado. El presidente me dice, ponte a hacer guerra espiritual. Y estoy haciendo la guerra espiritual y me dice, acuérdate de lo que escribiste en la predicación de mañana del anillo. Yo, uy, sí, el anillo. Y mientras iba orando, empecé a hacer así proféticamente. Demonios, lean lo que dice el anillo. Lean mi insignia. Yo pertenezco al reino de la Dios. Yo pertenezco a Jesucristo. Tengo autoridad sobre ustedes. ¿Cuántos celebramos a Dios? Señores, ustedes pertenecen a una visión en Él y nosotros tenemos nuestro sello. Y el infierno lo reconoce. Cada casa en Bogotá, en el mundo, iglesia, tiene un sello y el demonio lo reconoce. Pasarás por alguna tribulación. Aparentemente creerás que estás perdiendo, pero tu destino es la ganancia al final de los días. Y termino con esto, porque aparte de todo, Dios es el papá y estaba hecho. Dice, póngame sandalias y mátenme el ternero gordo. Parecen de esos de Villavicencio, ¿no? Esos asesinados con todas esas vacas, ese ganado que uno lleva ahí. Llegó el profeta, mátenme ese ternero, una mamona y un... Todo eso para mí, yo me como media libra. Y cuando la están asando llega el Raimundo y todo el mundo dice, chica, es que así funciona la cosa. Le dice, póngale sandalias a este muchacho. Hoy empiezan los evangélicos a hablar ahí de esto, de mira, las sandalias en la era patriarcal, en la cultura bíblica patriarcal de Abraham, Isaac y Jacob, se usaban cuando se iba a salir de la casa. Para emprender un negocio nuevo. Por eso cuando Moisés se encuentra a Ronald con la zarza ardiendo en el desierto, Dios le dice, quita tu calzado, quita tu sandalia, porque vas a entrar a otro nivel de negociación. Wow. El hijo venía tal vez con unos zapatos, yo qué sé con qué venía. Y le dice, póngame de sandalias. ¿Saben qué significa eso? Lo estaba aperturando, lo estaba metiendo a un negocio. Tu salvación con Dios es un negocio. Seguir a Dios es un negocio. Vivir en el reino de Dios es un negocio. Ay, pastor, usted está difamando, usted está hablando de herejías. ¿Cómo así que mi Dios? Es un negocio. Dios no te llamó a una religión, Dios te llamó a un negocio, el negocio de tu vida. Por eso necesitas la habilidad, la sandalia, ponértela, para que puedas ir a hacer un negocio por tu casa e ir a salvar a tu generación. Con mi esposa nos pusimos estas sandalias hace 27 años para emprender un gran negocio y ver el resultado que hemos visto en 27 años. En el negocio se pierde, se gana, se pierde, se gana, pero siempre hay un alto nivel de utilidad. Sandalia significa entrar para hacer negocios. Se ponía para salir de la casa porque decía, vamos a hacer un negocio. Hoy yo te hago un llamado a ti, hijo de esta casa. Ven, colócate las sandalias, quita la religión que tienes en la mente, religión evangélica, católica, ortodoxa, romana, la que quiera, no te sirve. Necesita la sandalia, el poder de la negociación espiritual, el poder de la revelación de Cristo resucitado para cambiar el destino que tiene marcado por el diablo, por el mundo y por el sistema hasta el día de hoy.
Yo te cito a ti los domingos, no a un culto evangélico. Te cito los domingos a una negociación de tu semana que viene. Yo te invito los domingos acá a que negocies tu semana. Amén. Ese es el reino de Él que predicamos para usted. Vienes a una negociación. Hoy día primero, el día primero de la semana, vienes acá a negociar cómo va a ser tu semana. Yo entregué las cuentas anoche a las 11:30, entregué las cuentas de mi semana anterior, pero aperturé mi nueva semana anoche. Y termino. Y por favor, máteme al ternero gordo, porque vamos a hacer fiesta. El ternero gordo es una llave profética que abre una nueva estación. El ternero es el hijo de quién? ¿De quién es el ternero? ¿Hijo de quién? ¿Del lobo, del pato, de la gallina? Es el hijo de la vaca. O sea, el ternero es un hijo. ¿Y por qué él no pidió más bien otra cosa que mataran? ¿Por qué puso que llevaran un ternero a un hijo? Oye, Dios es tremendo, el Padre es tremendo. Porque hijo redime hijo. Wow. Así es. ¿Saben por qué mis hijos están redimidos? No por mí. No. Están redimidos porque un hijo los redimió a ellos. Así es. Amén. Porque el muchacho la había amarrado. Sí. El muchacho que no le amarra, todos le amarramos, señores. Pero eso tenía que tener una solución legal. Que a veces la embarramos y queremos pasar y acá si nada ha pasado. No, sí, papi, sí pasó. Y tienen que solucionarlo legalmente. Entonces el padre dice, sencillo, tráigame al hijo de esa vaca y sacrifíquelo acá. Y cuando lo traen y lo van a sacrificar, ¿qué hace el padre? Coge a su hijo menor y lo retira. Libre. Maten a ese hijo. Que él pague. Que él pague. Sustituto. Que él pague por Amén. que el cordero gordo pague por Marlon y Jesha y tu nieto. Así es. Vive Jehová cuya presencia estoy. Que tu nieto no va a conocer la pérdida de tus hijos. Amén. Tu nieto será un adorador dado por Dios para las naciones de la tierra. Así es. Amén. Gloria a Dios. Que el cordero reemplace a tu hijo. Sí, Señor. Así es. Y el hijo quedó Amén. Amén. libre. Libre. Amén. No hay la apertura de una nueva dimensión si no hay un sacrificio. Amén. No puedes entrar a una dimensión si no hay sacrificio. Ahí le aperturé un poquito lo que va a predicar en el aniversario el día 22. Tiempo, propósito y temporada. Amén. Para que el muchacho pudiera entrar a la nueva temporada, tenía que haber un cordero, un ternero gordo, porque el ternero gordo es la llave profética Así es. que te abre a una nueva estación, hijo por hijo. Tu Padre del cielo, ¿cómo te llamas tú, perdón? No, yo no puedo ir hasta allá, Valentina, porque todos me dicen que no. Valentina, tu papá de arriba puso a su hijo por ti para liberarte. Ahora el Padre dice, entras a una nueva temporada porque alguien tomó tu lugar, te liberó, te sacó, te lavó, pagó todo
y te dijo, entra a las riquezas inescrutables de Cristo. Amén. Y termina la historia diciendo que el hijo menor volvió a la casa. No le volvieron a dar bienes, porque se los gastó. Pero ahora tenía riquezas. Y cuenta el historiador Josefo que con esa riqueza, en la casa del padre, el hijo comenzó a trabajar. Y volvió a tener el doble de bienes